buenas noches. La detección de nuevas enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que creíamos superadas o desaparecidas se ha convertido en un auténtico problema de salud pública y en un reto para la ciencia y para el sistema sanitario. La viruela del mono es el último ejemplo, pero no el único, de las llamadas enfermedades emergentes, unas patologías que proceden de lugares muy lejanos y que han llegado hasta nosotros para quedarse. ¿Estamos preparados para prevenirlas y contenerlas? Le hemos puesto nombre, incluso rostro, pero no lo sabemos todo sobre lo que puede atraer consigo, ni si estamos en condiciones de sobreponernos a un nuevo desafío sanitario. Y yo, que dice el Simón que lo de la fiebre del mono, que van a hacer 2 o 3 casos. Los demás no vamos a coger nada. Para la guasa siempre hay tiempo, incluso en tiempos delicados como este. Un meme circula más rápido que cualquier microorganismo, pero si algo hemos aprendido de la COVID, nos recuerda el jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas, José Miguel Cisneros, es que las patologías emergentes, aquellas que nos asaltan por sorpresa y para las que no hay nunca una respuesta inmediata, deben tomarse muy en serio. Hablamos de enfermedades reemergentes o emergentes cuando aparece fundamentalmente enfermedades infecciosas por un microorganismo que no existía o que creíamos que había desaparecido. Las grandes ciudades con la concentración de personas vulnerables son sitios ideales para la transmisión de infecciones, por ejemplo, por vía aérea, y esto lo hemos vivido recientemente con el coronavirus, con el nuevo coronavirus. No solo el COVID, también el dengue, la leishmaniosis, la malaria, la chikungunya, la fiebre del Nilo, el VIH. 7 de cada 10 enfermedades emergentes que padecen los seres humanos proceden de animales infectados. Es lo que se denomina zoonosis, un episodio generalmente vírico que representa una amenaza cierta para la salud pública a nivel mundial. La mayor amenaza de estas infecciones emergentes proviene de infecciones que ya están en los animales y que en un momento determinado dan el salto entre especies y afectan al humano, pudiendo entonces diseminarse y ocasionar una pandemia o un brote más concreto, ¿no? Por ejemplo, la infección por SARS-CoV-2, la COVID-19, es una enfermedad emergente, o la infección por el virus del Nilo, que tuvimos en Sevilla en el año 2020, es una infección emergente, o las infecciones causadas por el virus de la viruela del mono, también es una infección emergente. Y al igual que el resto, también la viruela del mono debe su expansión a 2 factores fundamentales: la globalización, sobredimensionada por el turismo masivo y los intercambios comerciales a gran escala, y por supuesto, el cambio climático. El cambio climático está haciendo que zoonosis que son transmitidas por animales han cambiado. Y ahora mismo tenemos, por ejemplo, el mosquito tigre diseminado por muchas zonas de España. Y este mosquito es el vector de enfermedades hasta ahora consideradas tropicales como el dengue o el chikungunya. Y sabemos que en España ya ha habido dengue autóctono. La globalización que hace que una infección que estaba confinada a aldeas de Centroáfrica, como es por ejemplo la viruela del mono, nos sorprenda con cientos de casos en países donde no era endémica. Esto es un ejemplo claro de cómo la globalización permite trasladar en horas un virus de una aldea remota a una gran capital. Y eso es precisamente lo que ocurrió el pasado 7 de mayo. Ese día Londres dio a conocer el caso de un paciente infectado por la viruela del mono. Acababa de volver de Nigeria y saltaron las alarmas porque, aunque la enfermedad se conoce desde los años 50, se daba por sentado que era una patología endémica en la selva centroafricana. Nunca se había extendido más allá de ese continente. Nunca hasta ahora. Hoy por hoy, 28 países de todo el mundo, entre ellos España, han reportado casos del denominado monkeypox. El brote parece haberse generalizado y aún así, desde Granada, el profesor de la Escuela de Salud Pública, José Martínez Olmos, se muestra prudente. A su juicio, estamos muy lejos de hallarnos en una situación ni siquiera parecida a la vivida con la COVID-19. Con la viruela del mono no hay motivos para la alarma. Sabemos mucho sobre sus mecanismos de transmisión, sobre todo sabemos que su evolución en general no tiene problemas importantes de salud para las personas afectadas y por lo tanto no hay una situación de alarma, hay una situación de alerta desde el punto de vista epidemiológico.
O sea, que aunque haya que estar alerta desde el punto de vista epidemiológico, estamos hablando de centenares de casos, mientras que en el caso de la COVID hablábamos de centenares de millones de casos. Poco antes de editar este reportaje, el director de Salud Pública, Nicola Lorusso, nos confirmaba la existencia de 15 casos en Andalucía. Todos evolucionan bien y no han precisado ingreso hospitalario, aunque permanecen aislados en sus domicilios con los síntomas propios de esta patología: fiebre, dolores musculares, agotamiento, inflamación de los ganglios linfáticos y erupciones cutáneas. La mayoría de los casos que se han dado en nuestra comunidad se trata de varones jóvenes que en su mayoría han tenido relaciones sexuales de riesgo que le han conllevado la posibilidad de adquirir esta infección. Se trata de un perfil similar y que con las mismas características del resto de casos que hemos observado a nivel nacional y también a nivel internacional. La Comisión Española de Salud Pública acaba de aprobar un protocolo de vacunación frente a la viruela del mono, aunque la disponibilidad de dosis es todavía mínima, por debajo incluso del número de pacientes diagnosticados. 200 viales en todo el país para 300 casos ya confirmados. Así que la prioridad será vacunar a aquellas personas inmunodeprimidas que hayan estado en contacto estrecho con un caso positivo. Es una simple prevención. Las autoridades sanitarias descartan que el brote pueda derivar en pandemia. En ese momento, con la información que disponemos, parece lejana la posibilidad, por supuesto, de enfrentarnos a una pandemia como la que hemos vivido de COVID, pero sí que existe algún tipo de riesgo que esta enfermedad se pueda transformar en una enfermedad endémica, como por ejemplo ocurre en el continente africano. Cualquier cambio o variación genómica que pueda favorecer la aparición de otros virus más transmisibles, más virulentos, es necesario vigilarlo para poder adecuar y responder de forma adecuada. Conocer de cerca el patógeno al que el sistema sanitario se enfrenta es la tarea de la que se hace cargo el equipo multidisciplinar que dirige José Antonio Lepe, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, un departamento que junto al del Hospital Clínico San Cecilio de Granada realizará la secuenciación genómica del virus que provoca la viruela del mono. La importancia de secuenciar un virus es conocerlo en su totalidad, es decir, es saber exactamente a qué nos estamos enfrentando. Las técnicas de diagnóstico convencionales nos revelan en su mayoría la presencia o ausencia de un agente patógeno, pero cuando secuencias ya lo que conoces es exactamente la composición genómica en este caso del virus. Podemos establecer su relación con otras detecciones en otras zonas del país o del mundo. Esto es muy importante porque la enfermedad infecciosa tiene un trasfondo también epidemiológico. Y la tarea no se presenta fácil. De entrada, el virus de la viruela del mono es 7 veces mayor que el virus que provoca la COVID, una envergadura que, lejos de simplificar el proceso, complica el rastreo y la identificación de una secuencia genómica correcta. Cuando queremos estudiar un virus, mientras más grande sea, más compleja la secuenciación, porque hay que hacer más trabajo. La secuenciación en este virus, además, añade la complejidad de que no hay unos protocolos realmente establecidos como ha habido para el coronavirus. Y sobre todo, el problema es que es un virus de ADN. Esto es un problema porque cuando tomamos las muestras, el mismo ADN humano puede interferir en la secuenciación del virus de la viruela del mono. Y al no haber unos protocolos finamente establecidos, tenemos que retirar el ADN humano que viene con la muestra que tomamos e intentar buscar en ese fondo de ADN el ADN del virus. Mientras la investigación da sus primeros pasos y a la espera de un tratamiento eficaz y el desarrollo comercial de una vacuna específica, el Ministerio de Sanidad ha establecido con las comunidades autónomas un protocolo de detección precoz que permita al sistema sanitario anticipar una respuesta terapéutica adecuada. Las enfermedades emergentes son un problema de salud pública y claramente requieren que todos los esfuerzos de vigilancia y de respuesta ante esta alerta sea lo más adecuado, ¿no? En tiempo y forma, ¿no? Se trata de enfermedades que claramente
tienen un impacto cada vez mayor para la salud de la población, y es por ello que los esfuerzos se tienen que concentrar no solo en disponer de un sistema de vigilancia capaz de detectar de una forma temprana estos casos, sino también actuar de una forma coordinada para controlar y aplicar medidas de prevención para evitar que claramente pues, puedan tener un impacto mayor. Las enfermedades emergentes, sin embargo, requieren de un cambio de paradigma, nos dicen los expertos. La COVID-19 no solo puso a prueba nuestra capacidad de respuesta, también evidenció la debilidad del sistema sanitario. De lo que hayamos aprendido dependerá cómo de eficaz sea la estrategia sanitaria en el futuro. La COVID-19, como la gripe A en el año 2009, nos da lecciones de cosas que podemos hacer mejor. ¿Qué hemos aprendido? Está por ver. Yo creo que si hubiera algo que se puede afirmar hoy es que tenemos que fortalecer los servicios de salud pública, los servicios de vigilancia epidemiológica. Tenemos que dotar con más recursos a estos servicios porque son los que pueden anticipar la aparición de enfermedades nuevas o de enfermedades conocidas que emergen de nuevo para poder actuar desde los servicios sanitarios. Creo que es imprescindible para poder verdaderamente realizar esta estrategia de anticipación, aumentar los fondos en investigación para poder hacer real este conocimiento de todos estos virus circulantes y, si es posible, preparar herramientas de tratamiento con antivirales, idealmente vacunas, para poder efectivamente evitar una pandemia. Y desafortunadamente en nuestro país es el único país de Europa que aún no tiene la especialidad de enfermedades infecciosas. ¿Esto a qué consecuencias tiene? Pues que el diagnóstico de infecciones emergentes, el nivel de preparación no es el mismo que si hay un grupo de especialistas en enfermedades infecciosas en los hospitales. En los últimos 25 años han rebrotado una treintena de microorganismos potencialmente peligrosos que creíamos desaparecidos, agotados, dispersos o inofensivos. El problema es que siguen aquí porque nunca se han ido del todo. Sobreviven agazapados, superando hábilmente las barreras biológicas que separan a los animales de los seres humanos. Cortarles el paso, ese es el reto.